Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 16, donde dice: Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. La acusación de los adversarios se expresa aquí, ya que los falsos apóstoles, ellos no podían acusar a Pablo de haberse apropiado de nada, pero en cambio dejaban sembrada la semilla de la duda respecto al destino de la ofrenda promovida por él. Y él es consciente que hay un sentimiento en contra de él, promovido precisamente por los adversarios que se habían introducido en la iglesia. Y de ahí la frase exclamativa con la que introduce el versículo, cuando dice: pero sea, para situarse en la posición de quienes aceptan la acusación vertida en contra de él. Note que el rumor de que no era persona de confianza había estado circulando entre los creyentes, y él había invitado a Tito para activar la colecta con destino a los necesitados de Jerusalén, de modo que con el pretexto de la ayuda, tanto Pablo como Tito querían beneficiarse de unos fondos muy superiores a lo que se hubiera representado la ayuda que la Iglesia pudiera darle en el tiempo que estuvo con ellos. ¿Acaso este era el argumento de sus enemigos? Es cierto que no tomó nada antes, pero ¿no sería con vistas a quedarse ahora con todo? En cualquier caso, lo que estaban procurando introducir en el pensamiento de los creyentes es que el apóstol les había ganado para su causa, porque era un hombre astuto y empleaba sus malas artes para conseguir los propósitos que no había revelado. Note que esta acusación va a ser combatida en los siguientes versículos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? En la defensa de la acusación usa 4 preguntas retóricas que tienen respuesta del lector. Note que la primera formula la cuestión sobre lo que el apóstol intentaba cuando les enviaba a algunos de sus colaboradores, cuando dice: ¿os ha engañado a alguno de los enviados por mí? La respuesta no podía ser otra que un no rotundo, ya que él había enviado a Tito para iniciar el trabajo de recoger la colecta para los santos de Jerusalén, como señala el capítulo 8, versículo 6 y versículo 10. Pero ahora le está preguntando si hubo algún engaño entonces. Sin duda, en este caso, no es posible tal acusación, porque cuando envió a Tito, solo hubo una propuesta de ofrendar, pero no se recogieron fondos algunos. Por tanto, la pregunta tiene una respuesta negativa, ya que ni personalmente ni por medio de otros se había aprovechado de la buena voluntad de los corintios. Y la respuesta en forma de pregunta retórica, que confirma lo que había dicho anteriormente cuando dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Capítulo 7, versículo 2. Note que nadie podía acusar a Tito de convivencia con Pablo para acciones indignas, sobre todo en la visita que había hecho a la iglesia recientemente, donde hubo una relación afectuosa y edificante entre ellos y el enviado de Pablo, como señala el capítulo 7, versículo 13. La segunda parte de la pregunta exige también una respuesta negativa, cuando dice:
¿por medio de él me aproveché de vosotros? Nadie podría responder de otro modo que no fuese negativamente, ya que no se había aprovechado de los corintios por quien les había enviado. Continuará con el versículo 18, donde dice: Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Comienza diciendo este versículo: Rogué a Tito y envié con él al hermano. Aquí Pablo les recuerda el modo en que usó cuando envió a Tito, apelando a hechos sobradamente conocidos por ellos. No lo envió solo, en cuyo caso podían mantenerse las sospechas que los adversarios levantaban en contra de él. Note que junto con Tito, que pudiera supuestamente ser aliado de Pablo para sustraer fondos de la colecta de las iglesias, había enviado también al hermano que le acompañaba. De este hermano se ha considerado anteriormente en el capítulo 8, versículo 18 y versículo 22. Y note que todos daban testimonio favorable de él. Por tanto, si acompañaba al enviado por Pablo, supone esto que Tito ni quiso ni pudo engañarlos, ya que no fue solo, sino acompañado de alguien de reconocido prestigio espiritual. Si Tito tenía la confianza de la Iglesia, de igual modo debían también de tenerla aquel que lo había enviado, es decir, el apóstol. Por tanto, Pablo él había enviado 2 veces a Tito. La primera, como portador de la carta de las muchas lágrimas, con la encomienda de que procurarse resolver las cuestiones que se habían levantado en la Iglesia en contra de Pablo, como así señala el capítulo 2, versículo 13 y el capítulo 7, versículos 6 al 13. La segunda vez fue con motivo de activar la recogida de la colecta para los necesitados de Jerusalén, acompañado precisamente del hermano de quien todas las iglesias daban buen testimonio, y con ellos al hermano cuya diligencia había sido probada varias veces. Capítulo 8, versículos 17 y 18. Sin embargo, esta visita no había tenido lugar, pero sería ya realidad cuando se leyese la epístola que enviaba con ellos. Sigue diciendo este versículo: ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Note cómo las 3 preguntas reflexivas del versículo sirven a los propósitos del apóstol para demostrar la acusación vertida en contra de él, ya que primero les pregunta si Tito los había engañado. A esta pregunta solo cabe una respuesta negativa, es decir, no, ya que los corintios conocían bien a Tito y sabían que no era un defraudador. Y las otras 2 preguntas exigen una respuesta afirmativa, ya que el proceder fue idéntico en todos ellos, cuando le está diciendo el mismo espíritu, es decir, que equivale a sincera voluntad, y los mismos pasos o pisadas hablan de una misma forma de actuación. A pesar de las insinuaciones hechas por los malvados que habían entrado en la iglesia, los corintios no lo podían acusar. Y aquí note que hay una lección fundamental que destaca la necesidad de hacer las cosas de modo que no se dé lugar a la murmuración, especialmente en todo lo que tiene que ver con administración de fondos o con temas de moralidad personal. Continuará con el versículo 19, donde dice: ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?
delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Comienza diciendo este versículo: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Note que algunos podrían pensar que el apóstol se estaba disculpando como si los corintios fuesen sus jueces, pero él no consideraba a nadie capaz de juzgarle, ya que el único que podía juzgarle, porque conoce sus intenciones, era precisamente el Señor Jesús, como así nos muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 2 al 5, y Romanos, capítulo 14, versículos 4 y 10. Pudiera muy bien ser el pensamiento de algunos que el apóstol, al estilo de los falsos apóstoles, se estaba recomendando a sí mismo, con lo que conseguiría ponerlo a su lado y convertirlos en jueces benévolos frente a quienes lo desprestigiaban, ya que no tenía realmente necesidad de defenderse a sí mismo, puesto que los corintios lo conocían y eran ellos los que debían de hacerlo frente a sus opositores, como también señala el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Sigue diciendo este versículo: delante de Dios en Cristo hablamos. Todo lo que hablaba era delante de Dios y sus palabras eran verdaderas, puesto que lo hacía en Cristo. Sus palabras estaban ante quien todo lo ve y todo lo conoce. La actuación del apóstol, siendo en Corinto, estaba unida a él. Por tanto, quien vive a Cristo procede como él lo hubiera hecho, con las limitaciones propias del hombre y sus imperfecciones, pero sin embargo con limpia conciencia. El apóstol es alguien que se ve a él mismo siempre en la presencia del Señor, de manera que sabe bien cómo es él. Note que su forma de hablar no solo es verdadera, sino que también reviste la autoridad de quien lo envió, porque es su apóstol a los gentiles. Sigue diciendo este versículo: y todo muy amados para vuestra edificación. El propósito de sus palabras o de sus escritos es más todas las cosas que hacía no eran para la defensa de su conducta ante los creyentes, sino para la edificación de ellos, ya que no dejó todo para ganarse el favor hacia su persona, sino para que la iglesia fuese limpia para edificación. Y note que el adjetivo, cuando dice todos, comprende la totalidad de cuanto hacía, hablaba y enseñaba. Y es que por esa causa se tradujo en el interlineal cuando dice y todas las cosas, esto es, cuanto se producía en su vida al servicio del Señor tenía como propósito la edificación de su pueblo. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuan no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Comienza diciendo este versículo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuan no queréis. Note que hay un temor natural en el apóstol, que conoce bien la iglesia de Corinto, entre lo que desea para ella, la edificación, y lo que es la triste realidad de ella. El amor de Pablo le lleva a exponer el pecado existente, pero no formula acusaciones. Y note cómo está expresando el temor en forma de contraste, ya que por una parte está lo que él piensa que puede encontrarse cuando lo visite, por lo que le dice: me temo que no os voy a hallar como deseo. Y esto tiene aparejado
otro temor, y es que no podría actuar con la mansedumbre que los corintios le suponían, como que era incapaz de una reprensión enérgica o de disciplina firme cuando estaba presente. En cierta medida, y siguiendo la ilustración de la relación del padre a hijo entre él y los corintios, se teme que los hijos no quieran encontrar al padre que se ve obligado a disciplinarles. Sigue diciendo este versículo, que haya entre vosotros contiendas. El apóstol establece una lista de pecados que había en la iglesia. Note que el primero de ello era la contienda, que equivale también a disputa o discordia. Y esta es la consecuencia de las enemistades, pecado notorio en la iglesia en Corinto, ya que es la hostilidad manifestada y además el detonante para las riñas, que se traduce también como discordia o contención, como señala Romanos capítulo 1, versículo 26, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Generalmente comprende discusiones violentas, donde el amor está absolutamente ausente. Es sin duda el producto natural de la carne, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. También en la hostilidad entre hermanos creyentes que no podrían relacionarse entre sí. Continúa diciendo este versículo, envidias. Estas envidias o celos, aquí en singular celo, es la consecuencia que producen los pleitos, especialmente cuando ya se ha tomado partido por alguien de los contendientes. La palabra celo no tiene siempre la connotación pecaminosa y se utiliza además en la Biblia en algunas ocasiones para referirse a la expresión de sincero compromiso con Dios y su gloria, como fue el caso, por ejemplo, de Fineis en el libro de Números, capítulo 25, versículo 11, y también el caso de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 10 y 14. Note que el apóstol habla de celo de Dios, aunque equivalentemente expresado por los judíos. Romanos, capítulo 10, versículo 2. También es necesario atender al entorno para determinar si el sustantivo celo tiene buena o mala connotación, como ocurre en este caso. Note que en el sentido de una obra de la carne se manifiesta en la Iglesia cuando se toma partido por un determinado líder, buscando confrontación con otros que no lo reconocen así. Esta manifestación se producía en la iglesia en Corinto, cuando algunos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, otros a Apolo y algunos a Cristo, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 12. Continúa este versículo diciendo, iras. Aquí está señalando ahora la ira o el enojo, ya que son enojos iracundos, como señala Gálatas capítulo 5, versículo 20. Y esta es otra manifestación de la carnalidad, que tiene que ver con las iras. Aquí aparece en plural, para identificarlas con arrebatos de ira en distintas manifestaciones. Es además la expresión violenta de la animosidad contra otros, y también es el proceso que va progresivamente desde el rencor íntimo, pasando por los celos y prosiguiendo ante las expresiones iracundas. Es además la exteriorización del rencor que se ha ido almacenando en el corazón. También es la excitación pasional de la ira manifestada en cólera. Sigue diciendo este versículo, divisiones. Entre los pecados estaban también las divisiones o las rivalidades. Las disensiones, o más bien las divisiones, es el proceso carnal
que produce acciones contrarias a la unidad de la Iglesia. Note que las divisiones se producen entre los grupos sectarios que se forman en las congregaciones y que habitualmente levantan la bandera de la defensa de algún aspecto de la fe. En Romano, el apóstol exhorta a los creyentes para que se separen de los que causan divisiones a causa de la doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 17. Note que estos son los que en una u otra forma producen escándalos entre los creyentes, introduciendo enseñanzas que dividen. Esto no justifica en modo alguno que no haya que rectificar en la enseñanza bíblica todo aquello que no se esté enseñando correctamente, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento, como si fuese doctrina, de los sistemas eclesiales impuestos y de las tradiciones que sin base bíblica alguna se han introducido. Los creyentes que viven en la carne dentro de las iglesias y especialmente entre el liderazgo, tomarán el versículo a favor de su inmovilismo y legalismo, pero en modo alguno es esto lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, ya que estos producen las disensiones y llevan a las divisiones, sobre todo cuando no coincida con su forma de entender las cosas. Note que dicen ser amantes y defensores de la doctrina, pero, sin embargo, se olvidan del mandamiento que establece el guardar la unidad en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Las divisiones o rivalidades eran notorias en Corinto, donde había grupos y facciones en la iglesia. Continúa diciendo este versículo, maledicencias. El pecado de maledicencia aparece en la relación, ya que el significado literal del sustantivo, que significa mal y hablar, denota un mal uso de la lengua, y es especialmente el pecado de hablar mal procurando el desprestigio de otro. Entre los pecados de las iglesias primitivas tenía especial incidencia la maledicencia. El apóstol coloca este pecado entre los que exigen la disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión en la iglesia, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Los que están hablando mal de los creyentes son otros creyentes, como se aprecia en el contexto de este versículo. Y note que el verbo modificado por la preposición, como se indica antes, adquiere aquí el sentido de orientar hacia abajo la conversación. En sentido coloquial, equivale a darle mal a la lengua, ya que expresa la idea de difamar, es decir, hablar para desprestigiar a aquel de quien se está hablando. Esto lo estaban haciendo con el apóstol, y generalmente se trata de usar palabras duras y de descrédito contra quien no está delante, y por tanto no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar, sino el de cobardía, porque contra quien se murmura no está presente y no puede defenderse. Sigue diciendo este versículo, murmuración. Aquí está mencionando las murmuraciones, literalmente hablar al oído. Podría también traducirse como chismes, ya que comprende también la acción de criticar a otros. Note que este pecado está mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el libro de Proverbios nos dice,
el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Ahí la palabra significa difamador. El murmurador es un llevador de cuentos. El sentido de murmurar implica también la idea de un sonido suave y apacible, como el viento sobre las hojas o el de la corriente del agua que se desliza en un arroyo, ya que murmurar en castellano significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otro. Eso es lo que enseña el sabio cuando dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios capítulo 18, versículo 8. La murmuración es un veneno que se asimila con gusto. Note que existe un chismoso porque siempre encuentra a alguien dispuesto a oír el chisme. La murmuración es siempre un bocado envenenado, ya que el murmurador es siempre un hipócrita, ya que el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 9. La murmuración es un chisme que el chismoso propaga con el mejor deseo. Sin embargo, está impregnado de la disposición a dañar. También quien está en malas condiciones espirituales le gusta de oír los males ajenos, porque en cierto modo le ocultan su propio mal. De ahí que la Escritura diga que el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios capítulo 17, versículo 4. El creyente que habla mal de su hermano está bajo la influencia del maligno, que es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Sigue diciendo este versículo: soberbias. Aquí está señalando las soberbias o las arrogancias, ya que es la expresión carnal de la vanagloria personal. Es pensar de sí más de lo conveniente. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Por tanto, la consecuencia inmediata es el menosprecio hacia lo demás, ya que esta expresión conduce a la insolencia, como era en las formas propias de los falsos apóstoles, que insolentemente se oponían a Pablo, haciéndose pasar por más grandes que él y procurando que los creyentes lo considerasen de ese mismo modo. Sigue diciendo este versículo: desórdenes. Aquí el apóstol cierra la relación mencionando los desórdenes o disturbios. Los desórdenes en la iglesia eran producidos por la carnalidad en el ejercicio de los dones. El apóstol dedicó una extensa porción de la primera epístola para corregir algunos de los desórdenes que se manifestaban en la iglesia, como por ejemplo la participación de los que hablaban en lenguas, todos juntos, de los que profetizaban, interrumpiéndose unos a otros, de mujeres que preguntaban en público y era una nota discordante en las reuniones de la iglesia, asuntos que se han estudiado en el comentario de Primera de Corintios capítulo 14. Y por lo que se aprecia, estos problemas persistían en aquella congregación. De ahí que las palabras del apóstol debieran servir de advertencia a los corintios, ya que él estaba dispuesto a visitarlos, pero no deseaba que tuviese que actuar con la autoridad apostólica entre ellos, sino que el tiempo
que durase aquella visita fuese usado para edificar y no para disciplinar. Y voy concluyendo con esto. Pablo está preocupado de que por su defensa delante de los corintios cristianos pueda ser tomada como una excusa. Pero Pablo no se está aquí excusando, ya que él no tenía nada de qué excusarse. Por eso dice audazmente: delante de Dios, en Cristo, hablamos. Pablo proclamó la verdad delante de Dios y además no se excusó delante de los corintios cristianos. Amigo y amiga oyente, cuando se enseña la palabra de Dios tal y como es decir, sin poner ni quitar nada de lo que la Biblia dice, puesto que hay infinidades de versículos que muchas veces los religiosos malinterpretan, como por ejemplo puedan ser los religiosos romanos que enseñan que todos son hijos de Dios. Pero sin embargo la palabra de Dios nos deja bien claro que no es así. Mira lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen los hombres. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nótese, un niño cuando nace es un niño que es de Dios. Y solamente cuando ese niño crece y se hace ya una persona que tiene conocimiento de las cosas, es cuando él acepta, cree en Jesucristo y es cuando lo recibe como su único Salvador. No antes y no después. Es decir, que mi amigo, mi amiga oyente, hay que invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida, a que realmente tengas una comunión plena con Él día tras día, a que no seas una persona religiosa. Recuerda, Dios nunca jamás mandó a la tierra una religión, mandó un Salvador, Cristo Jesús. Es en el cual tú puedes tener la salvación y la vida eterna. Por tanto, yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, que puedas hacer una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo, si nunca antes la has hecho, y repite esta oración que yo voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, en primer lugar, pidiéndote perdón por los errores que he cometido, por los pecados y tantas cosas que he hecho mal. He pensado que era un hijo, una hija de Dios, pero tu palabra me muestra bien claro que aquellos que creen en ti, eres tú el que lo haces a través tuyo, hijos adoptivos para Dios. En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar muchas gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.